Al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Hoy agradezco mucho al equipo de Fórmula Yucatán que me reciben en estas hospitalarias instalaciones para hacer la transmisión de este espacio informativo. Estoy aquí en Yucatán para asistir al Congreso de la MEI, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y le decía ayer, vengo con el corazón entumido porque el gran Modesto Seara, ese hombre que fue rector de tantas universidades en Oaxaca y hizo tantas cosas por el sistema educativo de este país, además fue un pilar de las relaciones internacionales, ya no está entre nosotros. Es el primer congreso de AMEI sin Seara, igual que será la primera FIL sin Padilla. Así es que así vamos surcando por esta vida. Le comento que Joe Biden rindió un mensaje a los Estados Unidos y por tanto al mundo, Urbi et Orbi, sobre los conflictos armados en Israel y Ucrania. No permitiremos, dijo el presidente Biden, que terroristas como Hamas y tiranos como Putin no sometan. Esto es la defensa de la democracia. Recobró una vieja frase que en los 90 fue muy famosa, esto de la nación indispensable para gobernar al mundo. A Gingrich y a otros más, allá por los 90 le sonaba pues a música celestial. La época de Clinton era muy usual. Después América tuvo esta lógica de verse el ombligo y tuvo una retracción muy importante hasta en tiempos de Trump, hablar de hacer América nuevamente grande y desentenderse de la función global del gran líder. Hoy Joe Biden relanza este papel de los Estados Unidos, dijo que pedirá al Congreso un paquete de seguridad lo suficientemente sólido para que este escudo de hierro, el domo de hierro, del que se ha hablado tanto en estos días, siga vigilando el cielo de Israel. Habló con Netanyahu, le pidió seguir las normas de la guerra, lo honorable, y por supuesto permitir que la ayuda humanitaria llegue. Sigue habiendo mucha resistencia del gobierno jordano y del gobierno egipcio para que vayan, en este caso, los migrantes, más que migrantes, refugiados palestinos, a llegar a su país. Lo ven con enorme preocupación. Aquí en México, el día 22 recibiremos a presidentes y cancilleres de distintos países. Hoy la secretaria de Relaciones Exteriores dijo que uno de los temas es preguntarse por qué están llegando 60,000 venezolanos a México cada mes. Yo creo que usted y yo tenemos claro el desastre económico que ha supuesto el gobierno de Maduro y de Chávez primero, y bueno, pues eso explica que la gente salga desesperada de Venezuela. Bueno, veremos qué solución plantean a este asunto. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de ingresos para el 2024. Hay sorpresas del sector privado. Hace un momento hablaba con Braulio Arzuaga por los movimientos que se han dado en materia de tarifas aeroportuarias que permitirían financiar el sistema de aeropuertos bajo el mando de las Fuerzas Armadas. El INE se hace bolas. Yo no sé si hizo bolas deliberadamente, pero el tema de los 5 mujeres y 4 hombres, hoy no lo pudieron votar. La Suprema Corte admitió a trámite la solicitud de la Fiscalía para que se revise el amparo de Xóchitl Gálvez, va o no va a la mañanera. Por cierto, Xóchitl Gálvez lamentó que el INE no actúe con los espectaculares de apoyo a Claudia Sheinbaum, y hoy estuvo con miembros del Poder Judicial que se han estado manifestando diciendo que ese dinero, esos 15,000 millones que el Ejecutivo o más bien el Legislativo ha extinguido, serían el cochinito, dice, de Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Información, agradeciéndole muchísimo su compañía. Vamos contigo, Maru Rojas, novedades del Poder Legislativo. Adelante. Se calcula que será por las 7, 8 de la mañana que concluya la votación en lo particular de la ley de ingresos. Ayer, doctor, en tu espacio explicábamos que se aprobó esta ley de derechos donde se crea un fideicomiso para el Tren Maya. Este saldrá de los recursos que se cobre a los grupos aeroportuarios, no al TUA, sino a estos grupos aeroportuarios que hacen de las terminales aéreas pues verdaderas plazas comerciales, cobran rentas cuantiosas y no llega al erario federal. Ahora les cobrarán el 9% de todas sus ganancias anuales. Eso es el cambio más significativo en la ley de derechos.
Después, en la noche, se votó en la ley de ingresos a medianoche en lo general. La ley de ingresos no contempla nuevos impuestos, pero sí los que existen. El que más preocupa y el que buscarán incluso morenistas que apoyan a Marcelo Ebrard, disminuir. ¿De qué se trata? Bueno, pues de este 1.48% que se busca tasar a los que inviertan hasta el mínimo en una cuenta bancaria, para bajarlo a 0.15%, que podría ser todavía alto del 0.05% que hoy se cobra por manejo de cuenta bancaria. Decirte, doctor, que la discusión larga es porque son 792 las reservas que se han inscrito, y los dimes y diretes han sido de todos colores, sobre todo electorales. Lo electoral, aquí terminan apoyando a Xóchitl o a Claudia, dependiendo a qué partido pertenezcas, pero fue Alejandro Robles el que más ofendió a los panistas y les decía que el cártel inmobiliario va a marcar a esta bancada, sobre todo a su coordinador Jorge Romero. Esto caló hondo, y Jorge Romero y también su vicecoordinador Elías Licha retaron al coordinador Nacho Mier de Morena a que renuncien ya los que tengan pretensiones electorales y dejen la curul, pero la dejen definitivamente, porque una licencia no quita el fuero. Así fue como les contestó Nacho Mier. Damos licencia su coordinador y yo, y que nos sometamos los dos a una investigación, no solo de la UIF, de nuestro patrimonio, una revisión puntual de nuestra actuación como funcionarios públicos. Si andamos en eso, pues de una vez le pido que lo haga y que se haga acompañar del orfeón y de las vejigas que necesite. Así de ese tamaño las peticiones, le responde Elías Licha, vicecoordinador del PAN, que él fue el que le contestó a Alejandro Robles y a él le corresponde también renunciar y que sea hoy. Así fue como lo pidió. Pidamos licencia el día de hoy ambos y dejemos que transcurran las investigaciones sin candidaturas posteriores para no tener fuero en el transcurso de las investigaciones, porque la licencia no exime el fuero, para que nos enfrentemos ambos el 1 de septiembre a las autoridades que así lo dispongan. Mantengo mi apuesta doble contra sencillo y veamos no solo quién tiene lo que sugiere, sino quién lo sostiene después de las palabras. ¿Quién tiene lo que se pide de esto de las vejigas, doctor? Todo se volvió electoral. Le recuerdo al auditorio que lo que se vota aquí es de dónde van a llegar los recursos para distribuir en 2024. Lo económico es muy poco, ha sido muy pocamente citado, y esta discusión de bajar o no el impuesto a las cuentas bancarias se dará por ahí de las 3, 4 de la mañana en una reserva. Decirte que en privado se reunieron magistrados y empleados del Poder Judicial con diputados de oposición. Están ahorita con diputados de MC en sus oficinas. En las oficinas del PRD con Luis Espinosa Cházaro se reunieron magistrados y empleados que le pidieron a los perredistas acompañarlos en su marcha del domingo. Los perredistas han accedido, pero estaba también el magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas, presidente del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Él fue uno de los que apoyó uno de los varios amparos que se dieron al procurador de Morelos para que tuviera su libertad. Él hace un llamado al presidente de la República a que trabaje un día en un juzgado, que deje de citarlo con nombre y apellido y que primero conozca de las leyes. Así se lo dice. Debe saber que sus límites en sus argumentos están en la Constitución. No puede expresar cualquier cosa y debe conducirse por diplomacia, política y respeto a la Constitución, con el respeto, la consideración a otro poder. Yo lo respeto mucho, pero que él respete las leyes y sobre todo las decisiones de un juez, de un magistrado, que trabajamos y que no nos califique de corruptos sin saber qué estamos en realidad definiendo. Que tenga un grupo de asesores que lo oriente para que no diga barbaridades. Gracias.
Que en el Poder Judicial no se trabaja con dictámenes a modo, fue lo que le dijo este magistrado al presidente de la República. Doctor, vamos a estar aquí pendiente de en qué termina esta miscelánea fiscal. Muy bien, Maru, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches. Cuídate. Bueno, pues ahí tiene usted la crónica en vivo y en directo desde la primera línea de la noticia de mi compañera Maru Rojas. Vamos ahora con el comentario de Edmundo Jacobo, como todas las semanas. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Leonardo, envidiando tu estancia en Mérida, fantástica ciudad, esos pequeños enclaves neutrales todavía de nuestro país, qué envidia. Pronto estaremos por allá también. Aquí te vemos, oye, aquí te espero, de hecho. Oye, nada más un medio minuto te robo antes de que vayas a tu comentario. No entendí bien lo que ocurrió en el INE hoy con el tema esto de los varones y las mujeres, que si votaban, los que votaron, los que lo propusieron, de pronto ya no se pusieron de acuerdo. El caso es que no salió. ¿Tú entendiste lo que ocurrió hoy, Edmundo? Mira, me ha costado trabajo entenderlo. Parecería que es solamente una cuestión de procedimiento en la forma de votación. Pero tú sabes que en muchas ocasiones en la forma está el fondo. ¿Qué pasó ya en el procedimiento? Se sometió a consideración en lo general todo el proyecto y se votó en contra, no tuvo la mayoría necesaria, los 6 de los 11 votos, y entonces se cayó todo el proyecto. ¿Qué hacíamos nosotros en otras ocasiones? Viene un proyecto puede tener muchas cláusulas, artículos, antecedentes complejos, entonces lo que se hacía era, se sometía a la consideración en lo general el proyecto, excluyendo aquellas partes en donde había debate para después, en el caso de que se aprobara en lo general, entrar a las particularidades. En este caso, ¿qué pasó? Aún a sabiendas de que había diferencias en lo particular, se sometió en lo general todo el proyecto y así se votó todo en contra. Esto provocó confusión, incluso que una consejera hablara de que se trataba de una chicanada, estoy citando textualmente su expresión, ya que no se advirtió y se solicitó que se volviera a repetir la votación, pero la presidenta se negó a ello y esto provocará que tenga que convocarse una nueva sesión. Pero lo interesante del asunto, Leonardo, es que no se podrá llevar el mismo proyecto, tendrá que hacerse alguna modificación, porque el proyecto tal cual, pues se votó en contra. Eso es, sin estar presente, lo que veo que sucedió en la sesión de hoy del Consejo General del INE, Leonardo. Ya me quedó bastante claro. ¿Qué tema vas a compartir con el auditorio el día de hoy, doctor? Pues uno que es inevitable, lo que tiene que ver con los aires de guerra en el mundo. Hace bastante tiempo venimos hablando con preocupación, Leonardo, del deterioro de la democracia y de la proliferación de gobiernos populistas y autoritarios en el mundo y advirtiendo de las consecuencias que eso traería consigo. Y sí, el tiempo es implacable y los ciclos históricos se imponen. No había que ser adivino para prever lo que ahora vivimos con toda crudeza. La intolerancia devenida en fanatismo, fase superior de ella misma, que no conoce otra opción que no sea la eliminación del adversario. La guerra, como dirían los clásicos, es expresión de la derrota de la política. Sus atrocidades, esas que lamentablemente se repiten a lo largo de la historia de la humanidad, hacen su presencia hoy en día en Ucrania y en Medio Oriente. Seguimos sin aprender. Al final, nadie gana. Al concluir los conflictos, los resentimientos perviven y harán su aparición posteriormente para iniciar un nuevo enfrentamiento, sobre todo cuando fue la fuerza, el sometimiento, lo que puso término a la conflagración. Ahora somos testigos de una guerra que ya alcanza los 600 días y de otra que siempre ha estado ahí y que solo se da ciertos respiros. Y hoy pone en riesgo la paz mundial y agudiza las tensiones y, sobre todo, las desigualdades económicas. Lo más trágico de la historia es que las muertes se acumulan y la sinrazón oscurece el panorama. La intolerancia se impone y la polarización se agudiza. Otra vez, la complejidad intenta ocultarse tras la vieja ecuación de los buenos contra los malos, la lógica del amigo-enemigo. Ahora,
hasta el más certero ataque contra la población civil indefensa es justificado por razones históricas, por viejos agravios, o bien merece lo peor, el silencio cómplice. El panorama anterior se expresa con claridad entre los directamente involucrados, quienes se acusan mutuamente de haber iniciado todo, unos que si el 7 de octubre, otros que si hace décadas o centurias. Y México, nuestro país, no ha sido ajeno al debate y no falta quienes desde posiciones autodenominadas de izquierda intentan justificar lo injustificable, no haciendo honor a una tradición que se ha caracterizado por denunciar la injusticia y la violación de los derechos humanos independientemente de dónde provenga. Habría que darles a leer el artículo del pasado lunes de David Grossman, que denominó la insensibilidad moral, una voz levantada desde la izquierda viviendo en la zona de conflicto. Aunque creo que estos provincianos, compañeros de la izquierda mexicana, ante su ceguera ideológica, lo llevarán a tildarlo de conservador. Pero lo más lamentable es que el presidente de la República, en este caso, al igual que en el caso de la invasión rusa, no se pronuncie con contundencia frente a las atrocidades y aduce la no intervención o una mediación en la cual nuestra fuerza diplomática tiene poco que ofrecer. Insensibilidad moral, diría Grossman, aunque en este caso no se trate de un hombre de izquierda, porque desde mi punto de vista el actual presidente de la República no es un hombre de izquierda. Entendamos que estamos ante el grave riesgo de la derrota de la política y de la democracia, y que Ucrania y Gaza no están a miles de kilómetros de distancia, están tan cerca como Chiapas, Guerrero, Tamaulipas y otros espacios de nuestro país. Normalizar la impunidad, la demagogia y la injusticia nos llevan al barbarismo. Estamos en grave riesgo. Tiempos recios, diría el Nobel peruano. Tenemos una nueva oportunidad en el proceso electoral que está en curso en nuestro país y que no sea la intolerancia o la indiferencia lo que prive. Después puede ser demasiado tarde. Si me lo permites, pasando a otro tema que no puedo obviar, que converge en lo mismo, en nuestro país se recrudece el afán del Ejecutivo Federal por cooptar todas las instancias del Estado para imponer un solo sello y quitarse de encima cualquier instancia que le pueda hacer contrapeso. Arrecian los ataques contra el Poder Judicial y adquieren la forma de combatir sus privilegios, se dice. Y se procede desde la mayoría en el Congreso a desaparecer los fideicomisos que esa instancia del Estado ha formado en los últimos años para garantizar fundamentalmente la atención de los derechos laborales ganados por sus miembros a lo largo de sus años de servicio. No se trata de dinero, Leonardo, creo, porque el monto, aunque pueda parecer alto, es minúsculo frente al total del gasto y ridículamente pequeño frente a la inversión en las obras insignia de este gobierno. Se trata, creo, de demostrar a todo el Poder Judicial dónde está el centro del poder ante el que tienen que someterse. Se trata además de continuar mostrando a propios y extraños el poderío presidencial y sus alcances. Se trata también de continuar con un presidente en campaña que construye una narrativa según la cual quien no es su aliado es corrupto, está contra el pueblo, tiene privilegios y ahora hasta son flojos. Se trata de discurso de campaña, a pesar de que el INE y el Tribunal Electoral lo han reconvenido al presidente en múltiples ocasiones, ya que el presidente quiere mostrar músculo, permíteme decirlo así, ante los suyos, para cerrar filas y disciplinarlos si fuera necesario. Narrativa del presidente ante los indecisos políticamente, advirtiéndoles que mejor ni se metan. A la oposición va un claro mensaje de que va con todo y de refilón toca al Tribunal Electoral, que recordemos forma parte del Poder Judicial, y que quedará incompleto, ya que 2 de sus miembros terminan su encomienda el último día de este mes y seguramente la mayoría legislativa en el Senado seguirá la política presidencial de obstaculizar a los órganos que no se alinean. Absolutamente, mi querido doctor. Pues te agradezco muchísimo tu comentario y te mando un gran abrazo.
Un abrazo para ti, Leonardo. Buenas noches. Cuídate mucho, doctor. Bueno, y seguimos con la información y con este apasionante recorrido que hemos tenido toda esta semana por la historia del Colegio Nacional, su integración, las distintas disciplinas que han estado representadas. Y me enlazo ahora con el doctor Javier García Diego. Él ha hecho un trabajo extraordinario de recopilar las actas, todas las deliberaciones de quienes entran desde que se formó el Colegio Nacional. Mi querido doctor, bienvenido. Hola Leonardo, muy buenas tardes y buenas tardes a todos tus radioescuchas y televidentes y demás. Oye, pues ya está disponible el opúsculo en el cual haces tú ese recuento, pero el día de mañana vas a conducir una mesa en la cual hablarás, por supuesto, hablarás con tus invitados, no solamente del Colegio Nacional, sino de las instituciones que se han creado de manera paralela al propio colegio, que los integrantes del colegio ayudaron a desarrollar en el país, Javier. En efecto, esta digamos, emisión de Libertad por el Saber, que es nuestro coloquio colegiado, conjunto, colectivo, tiene como objetivo las instituciones, la importancia de las instituciones. Ya te imaginarás a dónde nos estamos dirigiendo. Todos estamos convencidos de que las instituciones son fundamentales para el país. Entonces, se ha dividido el abordaje en varias mesas. Mañana nos toca las instituciones educativas con 4 ponentes: Sarucán, que hablará de la UNAM, en orden cronológico; Eduardo Matos, que hablará de la ENA, del INA; Adolfo Martínez Palomo del Sinvestaf, y yo, que hablaré del Colegio de México, antes Casa de España. Ahora, la vinculación entre los miembros del Colegio Nacional y la educación es casi un pleonasmo. La mayoría de los 111 miembros que ha tenido el Colegio Nacional han estado vinculados a instituciones educativas. Bueno, para comenzar, Leonardo, José Vasconcelos, miembro fundador del Colegio Nacional, pues fue el creador de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, decías el domingo, la institución educativa o cultural más importante que ha tenido este país. Absolutamente. Yo creo que una de las creaciones más grandes de la Revolución Mexicana o de la posrevolución es la Secretaría de Educación Pública, porque lo que Vasconcelos encontró es que había varias demandas que, digamos, abarcaban a todas las corrientes revolucionarias, unos en favor de la democracia, Madero; otros en favor de la tierra, Zapata; otros en favor del nacionalismo, Carranza. Pero decía Vasconcelos, prácticamente todas las corrientes revolucionarias reclaman un aumento en la matrícula de la educación, una educación, digamos, universal en el país, y creo que es una de las principales aportaciones de la Revolución Mexicana. Pero para el coloquio... Oye, te detengo un momentito en Vasconcelos. La Universidad del IES también es un gran legado. Sí, bueno, para mí esto es polémico. Los universitarios sobre todo consideran que su fundador es Justo Sierra. Yo no lo cuestiono. Con Justo Sierra nace la idea de una universidad pública y nacional y compromete al Estado a apoyarla siempre. Pero era una universidad de corte porfirista, realmente muy restringida en su matrícula, y quien llega y la transforma en 1920 es Vasconcelos. Primero que todo, abre su matrícula, le da una conciencia social, le da una conciencia latinoamericana que no es nada más su escudo, le da sobre todo un afán cultural. En aquel entonces no había todavía Bellas Artes se funda como instituto hasta 1947, entonces la UNAM fue la institución que empezó impulsando la cultura en México. Claro, al año siguiente Vasconcelos deja la rectoría, se va a la SEP, funda la SEP y también le introduce el tema de la cultura, que eso lo diferencia de la Secretaría de Instrucción de Justo Sierra. Qué personajes, ¿eh? Vasconcelos, ¿a quién más van a analizar, Javier? Bueno, mañana va a ser por instituciones. Entonces, Sarucán pues, puede abordar el tema de la universidad de muchas maneras. Ha habido varios rectores de la UNAM en el Colegio Nacional, no solamente el propio Sarucán, Guillermo Soberón, Chávez también fue, ¿no? Fernández Magregor, Castro Leal, o sea, puedo seguirme, y si agregas directores
de institutos, coordinadores de humanidades como Agustín Yáñez, la lista se multiplica. Entonces, vamos a ver de qué nos platica mañana Sarucán. Luego, Eduardo Matos nos va a hablar del INA y de la ENA, el INA fundado en 39. Alfonso Caso, me imagino que será el personaje fundamental, pero también está Ignacio Bernal, ¿no? Entonces, luego, Adolfo Martínez Palomo, Sinvestaf. El Sinvestaf fue creado por Rosenbluth, por Arturo Rosenbluth, nada menos. Y bueno, yo hablaré el padre de la cibernética, uno de los más importantes todavía referenciado en todas las obras que se refieren al tema, Javier. Claro, fue un colaborador de Wiener, o sea, de verdad estuvo en la fundación de esa disciplina. Estamos hablando de un científico tremendo, y lo que a mí más me gusta es señalar que nació en un pueblito de la Sierra de Guerrero de Chihuahua, en la Sierra del Occidente de Chihuahua. Estas cosas que te dan la educación, el esfuerzo, el trabajo, el talento y también el apoyo, porque él estudió aquí en México, pero luego estuvo en Harvard muchos años. Ahí es donde colabora con Wiener, y luego ya se viene a México y crea el Sinvestaf. Oye, pues absolutamente apasionantes. Entonces, irán haciendo revisión por instituciones y viendo naturalmente el desarrollo, el pensamiento y el desarrollo institucional de todas ellas. Sí, pero yo agregaría otro tema que va a estar presente, aunque no tenemos un ponente que se concentre en ello. Los miembros del Colegio Nacional no solamente han participado en la educación al interior del territorio nacional. Tenemos, por ejemplo, a Jaime Torres Bodet, que fue secretario general de la UNESCO, la principal institución del mundo en materia educativa y cultural. Y además, como representantes de México en la UNESCO han estado Castro Leal, León Portilla, Luis Villoro, Martínez Báez, en fin, bueno, tenemos un rector de universidad extranjera, Julio Frenques, rector de la Universidad de Miami. Es difícil encontrar algún miembro del Colegio Nacional que no haya estado involucrado profundamente en la educación del país. El Colegio de México, Javier. Bueno, pues nada menos, 4 de los primeros presidentes del Colegio de México fueron miembros del Colegio Nacional. Alfonso Reyes, luego el segundo en ingresar al Colegio Nacional fue Silvio Zavala a los 37 años de edad. Longevo Silvio Zavala. Como murió más allá de los 100 años, ha sido el miembro más longevo del Colegio Nacional, fue miembro del Colegio Nacional por 67 años, una cosa tremenda. Luego Cosío Villegas, luego Urquidi, y a lo mejor me equivoco en orden, pero también miembros del Colegio de México, y luego miembros del Colegio Nacional, Leopoldo Solís, Luis González, Antonio Alatorre, Gustavo Cabrera, todos involucrados en políticas públicas importantes, por ejemplo, el programa de demografía del país, y también muy importantes en la docencia. No sé si ya mencioné a Leopoldo Solís. Sí, mencionaste a Solís. El que te falta es García Diego, que presidió el colegio, sí. Bueno, también quisiera mencionar a Enrique Krause, porque aunque Enrique no ha tenido una vinculación profesional, laboral, con una institución académica, él ha tenido otros campos de desarrollo. Toda su vida académica como historiador la ha hecho vinculada al Colegio de México. Digamos que su genealogía directa son Cosío Villegas y Luis González. Luego está Luis Fernando Lara, y bueno, yo que soy el último en haber ingresado, perdón, el más reciente, no quiero decir el último porque ojalá tenga muchos más miembros del Colegio Nacional provenientes del Colegio de México. Vendrán, por supuesto, pero el más reciente y en su momento también presidente del Colegio de México. La invitación es mañana, ¿a qué hora, Javier? Mañana hay dos mesas, Leonardo. A las 5 va a haber una muy importante sobre los abogados del Colegio Nacional, García Maínez, Fixamudio, Silvio Zavala, otra vez como historiador del derecho, y esa mesa la van a coordinar José Ramón Cosío y Diego Valadez, ¿sí? Van a hablar de Flores también, grandes abogados en el Colegio Nacional. Y a las 6:30 entramos con la mesa de educación. Ya te dije, con Sarucán, Martínez Palomo, Eduardo Matos Moctezuma y yo.
El Dream Team, Dios mío. Pues mi querido Javier, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros y usted que nos escucha. Si tiene ocasión, escucha a García Diego, vale muchísimo la pena. Javier, te mando un gran abrazo, mi admiración de siempre. Un abrazo, mi querido Leonardo, y gracias por este espacio. No, hombre, ni me digas. Ahí lo tiene parte de estas mesas que nos ayudan a entender a todos la historia institucional, de las ideas, de la cultura, de los grandes personajes que han hecho la vida intelectual de este país. Vamos a una breve pausa, volvemos. Vamos ahora a los temas médicos. Como cada semana abrimos una ventana para esos asuntos. Doctora, ¿cómo estás, Andrea? Buenas noches, Leonardo. Te saludo con mucho gusto en esta ocasión para hablarte de dos temas. El primero de ellos es, pues, va en relación a que a mediados de septiembre la Organización Mundial de la Salud levanta una alerta a nivel mundial, pero sobre todo para las Américas, por el incremento de casos de dengue en este continente. Y obviamente en México no es la excepción. México está dentro de estos 5 principales países con el incremento de casos de esta infección viral. Recordemos que es una infección que se transmite por la picadura de un mosquito que se llama Aedes, que está infectado y termina su ciclo el virus en el mosquito e infecta a la hora que pica a otra persona. No todas las personas pueden desarrollar síntomas, sin embargo, aquí es lo importante, es que después de que desarrollan síntomas, 1 de cada 18 a 20 personas pueden desarrollar dengue hemorrágico o un dengue grave, que le llaman también. Y esto ha aumentado en la letalidad. De los 226,000 casos que ha reportado la Organización Mundial de la Salud en este 2023, que es la segunda oleada más grande después de 2019, 86,397 son en México y ya llevamos 443 muertes por dengue. Aquí, ¿qué es importante? Prevenir uso de repelentes, uso sobre todo de insecticidas, larvicidas, y como estamos en temporada sobre todo de aguas y el mosquito tiende a depositarse en aguas estancadas, en charcos, hay que procurar patear, sobre todo limpiar los patios, no patear los patios iba a decir, pero sí limpiar los patios. ¿Hay vacuna para eso, doctora? ¿O las vacunas que tenemos o para influenza estacional o en este caso COVID nos ayudan en algo? No tiene nada que ver, son virus diferentes. Sí hay vacuna para dengue en México, la hay, es el tipo CYD TDV, no voy a mencionar el nombre comercial, pero sí existe, pero no es para todos. Solamente se aplica a partir de los 9 años de edad y hasta los 45 años de edad, y se procura que se vacunen solo las personas que han tenido una infección previa de dengue, porque hay 4, digamos, subtipos de dengue, o hay 4 principalmente serotipos, 1, 2, 3, 4, y te puedes reinfectar. El problema es que si te reinfectas, hay mayor probabilidad de dengue grave. Por eso es que la vacuna se prioriza a personas que ya les dio por lo menos una vez dengue, personas que viven en zonas endémicas, en costas, regiones subtropicales y tropicales, que tenemos varias, y son 3 dosis de la vacuna con 6 meses de diferencia. Y aprovecho para decirte que ya inició la campaña de vacunación contra influenza. La vacuna que están aplicando en el sector público es tetravalente, es decir, contra las 4 cepas que nos aconseja la Organización Mundial de la Salud, 2 del virus tipo A de influenza y 2 de virus tipo B, y también seguramente en consultorios privados lo van a poder encontrar, así que sin temor se pueden vacunar. Si les toca vacunarse contra... Se recomienda a todos, o sea, por supuesto los grupos más vulnerables primero, pero se recomienda que toda la población lo haga, Andrea. De influenza, sí, a partir de los 6 meses de edad en adelante, por favor, pónganse la vacuna, Leonardo, espero que ya te la estés programando poner. Y la de COVID, me la puse. Perfecto, la de COVID, los que tengan posibilidad de ponerse la vacuna, adelante, apenas se aprobó en el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS la entrada de Moderna, una de Moderna y de Pfizer, pero todavía no tenemos fecha de comercialización. Mientras tanto... La que no pasó fue AstraZeneca, ¿no? ¿Entendí bien?
Es correcto, pero no pasó, y aclaro, no pasó porque no demostró que tuviera realmente una protección contra las nuevas variantes circulantes. Entonces es un poco, ¿no?, irónico que no pasó por eso, pero sí tenemos Abdala y Sputnik todavía. Tomamos nota, doctora, muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Vamos ahora a la pausa musical. Nos vemos aquí la semana próxima y, por supuesto, le agradecemos su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.